El día que mi abuelo falleció pensé que había perdido mi único ancla. Pero entonces, en la lectura de su testamento, el abogado pronunció mi nombre, Auguste, como heredero del edificio más valioso en el corazón de la ciudad. Mis padres quedaron atónitos, y mi hermano menor, Jackson, gritó exigiendo su parte. Vinieron contra mí con amenazas, incluso trajeron corredores para presionarme a vender. Lo que no sabían era que ya se había cerrado un trato secreto, y la persona que me esperaba ese día en aquel edificio era alguien que mi familia jamás hubiera imaginado. Ese comprador misterioso dejó a Jackson pálido como un fantasma en cuanto lo vio. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale like y cuéntame en los comentarios desde dónde nos escuchas. Mi nombre es Auguste Aron, y si me preguntas por mi infancia, no voy a llenarte de recuerdos felices de picnics familiares ni de fiesta sorpresa de cumpleaños. No, mi niñez fue como una llovizna constante en Charleston. No un aguacero torrencial, pero lo bastante para empaparte hasta los huesos, dejándote con frío y preguntándote por qué el sol nunca terminaba de abrirse paso. Hoy, a mis 28 años, vivo en un pequeño y acogedor apartamento en la costa de Carolina del Sur, donde la brisa salada del Atlántico trae consigo el aroma del mar y una sensación de libertad. Soy entrenador físico, de esos que ves en el gimnasio a las 6 de la mañana, secando el sudor y sonriendo cuando un cliente levanta una pesa sin que le tiemblen las manos por primera vez. Mi carrera me da lo suficiente para camisetas de algodón suave y una vieja camioneta confiable, pero nunca he sido del tipo ostentoso. Amo correr al amanecer por la playa, descalzo sobre la arena húmeda, escuchando las olas romper como si fueran susurros de mi abuelo, el único que alguna vez me vio de verdad. No soy rico en el sentido de tener una cuenta bancaria rebosante, pero sí en otro, la paz de vivir según mis propias decisiones. Cada mañana preparo una taza de café negro y me siento junto a la ventana, mirando cómo los antiguos robles extienden sus sombras sobre las calles empedradas. Charleston es el lugar donde elegí echar raíces. No solo porque es hermoso, que lo es, sino porque aquí encuentro espacio para respirar, para olvidar las cicatrices de mi pasado. Ese pasado, si escarbas lo suficiente, te lleva a una casita de madera en los suburbios, donde la risa de mi hermano resonaba como campanas de iglesia, mientras mis palabras apenas eran hojas secas arrastradas por el viento. Mi familia, o lo que yo llamaba familia, siempre fue como un cuadro torcido, un rincón iluminado y el otro sepultado en sombra. Déjame empezar desde el principio, porque ahí es donde todo se origina. Cuando era un niño flacucho, de ojos marrones profundos, siempre buscando probar que existía. Mis padres, los Harlins, eran gente común en un pequeño pueblo cerca de Charleston. Papá trabajaba en un astillero, con las manos endurecidas por los tornillos y la pintura antióxido. Mamá era maestra de primaria, con una sonrisa cálida para sus alumnos, pero cansada en casa. Nos querían a su manera, sí, pero su amor estaba torcido por algo llamado favoritismo. No del tipo cruel y evidente, sino de ese que se mete poco a poco, como un hábito al que nadie presta atención. Y en el centro de todo estaba Jackson, mi hermano menor, nacido 6 años después de mí. Un regalo inesperado al que no podían dejar de consentir. Jackson era un niño parlanchín, de cabello dorado y una sonrisa capaz de derretir hielo. Desde pequeño supo cómo contar historias, hacer reír a la gente y transformar sus travesuras en aventuras divertidas. «¡Ay, Jackson, qué cuentista eres!», decía mamá, con los ojos brillándole mientras él exageraba los gestos al contar un partido de fútbol escolar. ¿Y yo? Yo era Auguste, el hermano mayor callado, el que se sentaba en un rincón a leer libros de historia o a dibujar mapas imaginarios de grandes exploraciones. No era bueno para hablar ni para ser el centro de atención. Era bueno para escuchar. Y quizá por eso pensaban que yo no necesitaba mucho. «Tú eres el hermano mayor, Auguste», me repetía papá, con esa voz grave como el zumbido de las máquinas en el astillero. «Tienes que dejarle su turno a tu hermano. Así funciona la familia». Mis recuerdos de infancia están llenos de momentos así. Pequeñas grietas en el muro familiar, indoloras al principio, pero que con el tiempo se convirtieron en una herida profunda. En mi 10º cumpleaños, soñaba con tener una bicicleta. No algo lujoso,
Solo un medio para recorrer el vecindario, sintiendo el viento en mi cara como si estuviera volando. Pero cuando llegó el día, mi regalo fue un viejo libro de deportes. Algo apropiado para un chico grande, dijo papá. Mientras tanto, Jackson, con apenas 4 años, tuvo una fiesta fastuosa en el parque. Globos, un pastel de chocolate enorme y un carro eléctrico que zumbaba como uno real. Sabíamos que te encantaría, cariño, le dijo mamá, despeinándole el cabello, mientras yo fingía interés en mi libro desde un rincón. Después vino el premio académico. En 5º grado pasé el semestre entero memorizando fórmulas de matemáticas, desvelándome bajo una lámpara amarillenta. Mi maestra pronunció mi nombre frente a toda la clase y me entregó un diploma con una insignia dorada. Corrí a casa con el corazón latiéndome fuerte, imaginando a mis padres abrazándome como en las películas. Pero cuando mostré el diploma, mamá apenas lo miró. «Ah, buen trabajo, August. Ahora ayúdame a poner la mesa, que Jackson está por llegar». Jackson, en kinder todavía, había sido elogiado por un dibujo garabateado de la familia. Y para eso, en casa armaron una pequeña celebración. Pizza a domicilio, refrescos burbujeantes y papá llamando a los parientes para presumir del talento artístico de mi hermano. ¿Y yo? Guardé mi diploma en un cajón y seguí estudiando, porque al menos mis notas eran algo que nadie podía arrebatarme. Los ejemplos se amontonaron como nieve en invierno, cada capa un poco más pesada. Jackson recibió una MacBook nueva al graduarse de secundaria. «Es para que aprenda a programar, tiene un futuro brillante», explicó papá. Yo, con 16 años, tenía que conformarme con las computadoras medio rotas del colegio. Jackson viajó a Europa en un programa de intercambio. Sus redes sociales se llenaron de fotos sonrientes bajo la Torre Eiffel. Yo pedí $200 para unirme a un club de escalada, algo que me hacía sentir fuerte y libre en los acantilados, pero la respuesta fue un no rotundo. «Estamos ajustados de dinero, hijo», suspiró mamá. «Jackson necesita libros nuevos para la escuela. Tú eres el mayor, ¿entiendes?» Entendí, sí. Entendí de la manera más dolorosa que en esa casa lo bueno siempre era para Jackson. Pero en medio de esa oscuridad había una luz, Henry, mi abuelo. Un hombre alto, de barba blanca como la nieve y unos ojos azules afilados como cuchillas. Exoficial de la Marina en la Guerra de Vietnam. Vivía en una pequeña casa de madera junto al río Cooper, donde pasaba las tardes en el porche, fumando su pipa y contando historias de travesías marinas y tormentas que había enfrentado con pura voluntad. No hablaba mucho de amor, pero él me veía. Me veía de verdad, como si yo fuera un tesoro escondido. August me llamaba al patio trasero, donde los naranjos se doblaban bajo el peso de sus frutos maduros. «Tú no eres como el resto de esta familia. Tienes la espalda recta, no una lengua de plata». El abuelo fue el único que supo ver mi verdadero valor. Cuando le conté lo del diploma olvidado, no me ofreció palabras vacías de consuelo. Me llevó al garaje y me entregó una bicicleta reparada, que brillaba como nueva. «Toma, hijo. Montala y recuerda, el éxito no se trata de quien te aplaude, sino de saber que diste todo de ti». Él me enseñó a pescar en el río, no para presumir, sino para escuchar el agua y aprender paciencia. En aquellas tardes en que mis padres estaban ocupados con Jackson, mi abuelo se convertía en mi verdadero padre. Estricto, disciplinado, pero lleno de fe en mí. Reconocía mi esfuerzo en la escuela, mi honestidad cuando admitía pequeños errores y mi fortaleza para levantarme cuando la vida me derribaba. Una tarde de verano, cuando tenía 12 años, nos sentamos junto a una fogata en el patio trasero. El humo subía impregnado del aroma de la leña de pino. Jackson estaba en casa con mis padres, probablemente entreteniendo a los vecinos con sus bromas. Yo me senté junto a mi abuelo, mirando las brasas que titilaban como estrellas fugaces. «August», me dijo con voz cálida y firme, como la marea, «no necesitas una lengua hábil para ganar en la vida. Gente como Jackson usa las palabras para cubrirlo todo, pero cuando sopla el viento, esas palabras se dispersan.
Tú necesitas una espalda recta para mantenerte firme en la tormenta, manos trabajadoras para construir algo que dure y una mente que cumpla su palabra, porque ese es el mayor tesoro que puede tener un hombre. No dejes que nadie te diga que no vales, hijo. Yo creo en ti. Esas palabras se grabaron en mi corazón como un tallado en roble. No borraron las injusticias, pero me dieron una llama pequeña que calentaba mis noches más frías. Mi abuelo nunca me prometió riquezas ni reconocimiento público. Me regaló algo más grande, la certeza de que yo era suficiente, de que mi silencio no era debilidad, sino una fuerza esperando el momento de salir. En los años siguientes, cuando la vida me puso a prueba con más injusticias, me aferré a esas palabras como a un bote salvavidas en medio de un mar embravecido. Entre los 18 y los 22 aprendí a mantenerme en pie, incluso cuando el mundo parecía empeñado en doblarme. Cuando entré a la universidad, no tenía más que una beca parcial y una maleta llena de ropa usada. Mientras tanto, Jackson, con apenas 12 años, ya tenía una cuenta bancaria abierta por mis padres para enseñarle a manejar dinero. Se lo daban todo en bandeja. Mis padres nunca lo dijeron abiertamente, pero sus miradas cuando preguntaba por la matrícula lo decían todo. Auguste, tú puedes arreglártelas, ¿verdad? Jackson es más pequeño, nos necesita más. Yo asentía, tragando ese dolor tan familiar, y comenzaba mi camino hacia la independencia. No porque quisiera, sino porque no me quedaba otra opción. Elegí estudiar deportes y salud en el College of Charleston, no solo por pasión, sino porque sabía que podía destacar en ello. Amaba la sensación del sudor resbalando por mi frente, la respiración entrecortada mientras cada semana levantaba más peso. Y, sobre todo, ese instante en que mi cuerpo me gritaba «ríndete», y yo seguía. Ahí encontraba la fuerza que mi familia nunca me dio. Pero la universidad no era solo entrenamiento. Era también largas noches trabajando para pagar la matrícula, el alquiler y cenas miserables de sándwiches de mantequilla de maní. Llegué a tener 3 trabajos al mismo tiempo. De día, era mesero en un pequeño restaurante cerca del campus, donde el olor del aceite friéndose y el tintinear de platos se volvieron mi rutina. Sonreía a los clientes, tomaba pedidos y a veces guardaba algunos dólares extra en propinas de gente amable. Por la noche, limpiaba un gimnasio en los suburbios, puliendo espejos empañados y ordenando pesas. Los fines de semana daba tutorías de matemáticas a chicos de secundaria, sentado bajo las luces fluorescentes de la biblioteca, explicando ecuaciones que había memorizado años atrás. Cada dólar estaba calculado con precisión, 50 para la electricidad, 30 para comida, 100 apartados para el próximo semestre. Vivía con disciplina, no para presumir, sino porque sabía que si caía, nadie estaría ahí para sostenerme. Jackson, en cambio, vivía otra realidad. Mis padres cubrieron por completo su secundaria. Le regalaron un auto viejo para moverse, un armario lleno de ropa de diseñador y lo enviaban a campamentos de verano costosos. Recuerdo una vez que fui a casa y Jackson me mostró unas zapatillas nuevas de baloncesto que seguramente costaban lo que yo pagaba de renta en un mes. Papá dice que quiere que sea una estrella del básquet, me dijo sonriendo, mientras botaba el balón en la entrada. Mis padres nunca preguntaron cómo me iba en la universidad, si podía comprar libros o si alguna vez me saltaba la cena para ahorrar dinero. Auguste sabe arreglárselas solo, le dijo mamá a una vecina una vez, con orgullo en la voz, como si mi autosuficiencia fuera una medalla de honor. Pero yo no quería una medalla. El gimnasio se convirtió en mi fragua. No entrenaba solo para ser fuerte, entrenaba para olvidar el dolor. Y poco a poco empecé a ayudar a otros en el gimnasio. Recién llegados, personas temblorosas levantando pesas por primera vez. Les enseñaba a mantener la espalda recta, a respirar, a confiar en sí mismos. Con el tiempo, entendí que no solo era bueno entrenando, también inspirando. La semilla de un futuro entrenador personal había sido sembrada, aunque todavía no me atrevía a soñar con vivir de ello. Tras graduarme decidí quedarme en Charleston. No porque no pudiera marcharme, sino porque esta ciudad ya era mi hogar. Aquí podía escuchar cada mañana las olas rompiendo y sentirme cerca de mi abuelo,
que aún vivía a pocos kilómetros. Comencé como entrenador personal con apenas unos pocos clientes en un viejo gimnasio. Ponía el corazón en cada uno de ellos. Una madre soltera queriendo recuperar fuerzas, un chico delgado que buscaba enfrentar a los abusones. Yo no solo les enseñaba a levantar pesas, les enseñaba a levantarse de sus caídas. Mi reputación creció, silenciosa pero firme. Los clientes me recomendaban y pronto ya tenía una cartera estable. Ahorré cada centavo, alquilé un pequeño apartamento junto a la playa y, por primera vez, sentí que tenía algo propio. No riqueza material, sino independencia. Jackson, en cambio, vagaba sin rumbo. Mis padres le pagaban la universidad, pero cambiaba de carrera como de camiseta, de negocios a diseño, luego a comunicación. Cada visita a casa era lo mismo. Escuchar sobre sus últimos proyectos, un café que fracasó, una aplicación que nadie descargó. Jackson está encontrando su camino, decía papá, con voz indulgente. Auguste está bien, Jackson necesita tiempo, añadía mamá. Yo no sentía celos. No exactamente. Seguía unido a mi abuelo, el único que jamás me comparó con Jackson. A veces pasaba por el gimnasio, se sentaba en un viejo banco de madera y me observaba entrenar a mis clientes, con orgullo reflejado en sus ojos brillantes. Estás construyendo algo más fuerte que el dinero, Auguste, me decía, con esa voz profunda como las mareas del río Cooper. Honor y confianza. Eso es lo que la gente recuerda de ti. Esas palabras me daban calor en los días solitarios, cuando me tumbaba en mi pequeño apartamento escuchando la lluvia golpear contra las ventanas y preguntándome si mi familia algún día me reconocería. Pero la vida, como solía advertirme mi abuelo, siempre trae tormentas. Y mi tormenta más grande llegó a los 25 años, cuando el hombre que me había dado la fe para mantenerme erguido se fue para siempre. Ahí fue cuando todo cambió. Ahí entendí que la injusticia no era solo un recuerdo de la infancia, sino una batalla real en la que debía defenderme no solo a mí mismo, sino también el legado de mi abuelo. Ese otoño, Charleston se vestía de tonos dorados y rojizos en los robles. Pero para mí, el mundo entero estaba pintado en gris. Mi abuelo Henry murió mientras dormía, a los 82 años, en la misma casita de madera junto al río Cooper, donde solía sentarse a fumar su pipa y contarme historias de tormentas marinas. La noticia me llegó por mamá, en una llamada breve. Su voz temblaba, pero mantenía la calma de alguien acostumbrado a organizarlo todo. Se ha ido, Auguste. Vuelve a casa ahora. Ninguna palabra de consuelo. Ninguna pregunta sobre cómo estaba. Solo una orden, como si yo fuera un soldado en su ejército. Conduje mi vieja camioneta de regreso, la carretera familiar extendiéndose interminable frente a mí. Cada curva traía imágenes de mi abuelo, de pie junto al río, enseñándome a pescar, arreglando una bicicleta en el garaje, observándome levantar pesas en el gimnasio con esa sonrisa apenas perceptible. Perderlo no fue solo perder a un ser querido. Fue como perder una parte de mí. La parte que creía que yo valía, que yo era suficiente. A unos kilómetros de la casa, tuve que detenerme en el arcén para secarme las lágrimas silenciosas. No quería entrar con los ojos enrojecidos. No quería que mis padres o Jackson me vieran vulnerable. Hacía tiempo que había aprendido a encerrar mi dolor, y esta vez no sería distinto. El funeral se celebró en un día lluvioso. El cielo de Charleston estaba bajo y pesado, como si quisiera aplastarlo todo. La pequeña iglesia junto al río se llenó. Parientes, viejos amigos y veteranos que habían servido con él en la guerra. Hablaban de él con reverencia, de un hombre severo pero justo, que nunca se inclinó ante la adversidad. Yo permanecía en una esquina, con mi único traje negro, escuchando historias que conocía de memoria. Jackson, con 19 años, estaba junto a mis padres, llorando como un niño, atrayendo todas las miradas. «Pobre chico», susurró una tía a mamá. Quería tanto a su abuelo. Apreté los puños, las uñas clavándose en mis palmas. Nadie preguntaba cuánto lo quería yo. Nadie sabía de esas noches en que me quedaba junto a su cama de hospital,
sosteniendo su mano frágil mientras tosía y me contaba, una última vez, cómo había guiado barcos a través de mares embravecidos. El funeral transcurrió bajo ese cielo gris y opresivo, con la llovizna marcando un ritmo triste sobre los ventanales. La iglesia estaba llena de voces apagadas, narrando la vida de Henry, un hombre de disciplina e integridad, firme incluso en las peores tormentas. Yo permanecía en silencio en mi rincón, sintiendo que me desmoronaba poco a poco bajo el peso de mi traje viejo. Sus historias, tan familiares, me desgarraban, pero no llenaban el vacío que rugía en mi interior. Jackson seguía a nuestro lado, sollozando con fuerza, sus hombros sacudidos como un niño. Las miradas de compasión se dirigían todas hacia él. «Pobrecito», dijo la tía Sara a mamá, con la voz cargada de lástima. Quería tanto a Henry. Mis puños se tensaron aún más. El dolor punzante en mis manos era nada comparado con el que llevaba en el pecho. Nadie me miraba. Nadie preguntaba cuánto lo amaba yo. Nadie sabía que pasé esas últimas noches a su lado, escuchando su respiración entrecortada, mientras me susurraba con voz débil, pero todavía afilada como una navaja. «Hijo, mantén siempre la espalda recta, pase lo que pase». Yo asentí, con lágrimas cayendo en silencio, aunque no dejé que me viera llorar. Quería que partiera viendo al August fuerte en el que siempre creyó. En la iglesia, entre el repiqueteo de la lluvia y el olor a madera húmeda, sentí que perdía no solo a mi abuelo, sino también la luz que me había guiado durante años de invisibilidad familiar. Él fue el único que me vio de verdad, no como el hermano mayor que debía sacrificarse siempre. Quise gritar, decirle a todos cuánto lo amaba, cuánto me enseñó a mantenerme en pie y a creer en mí. Pero me quedé en silencio, como siempre, dejando que el dolor ardiera en mi pecho. Cuando todos se fueron, me quedé solo junto a su ataúd. Puse mi mano sobre la madera fría y susurré. «No te defraudaré». La lluvia seguía cayendo, pero lo sentí allí, en alguna parte, mirándome con esa sonrisa sutil y esos ojos azules penetrantes, como si dijera, «Buen trabajo, hijo». Después del funeral, la familia fue citada a la oficina del abogado para la lectura del testamento. No esperaba mucho. El abuelo no era rico en el sentido convencional. Vivía con sencillez, su casa de madera, una vieja camioneta y algunos terrenos pequeños en Charleston. Pensé que dejaría la casa a papá, su único hijo, y que quizá dividiría algunos ahorros entre Jackson y yo. No necesitaba dinero. Solo quería algo suyo, un libro gastado, la pipa que fumaba, cualquier cosa que me lo mantuviera cerca. Mis padres se sentaron erguidos en las sillas de cuero, irradiando seguridad. Papá, con su barba descuidada y las manos aún manchadas de grasa, estaba convencido de que todo sería para él. Mamá, con un suéter gris, sostenía la mano de Jackson, que jugueteaba con el teléfono, aburrido. Yo me senté al final de la mesa, callado como siempre, observando al abogado, un hombre de mediana edad con gafas gruesas, abrir una carpeta marrón. El testamento de Henry Harjan fue redactado hace 2 años. Comenzó, con una voz plana como la de un presentador de noticias. Procederé a leer la distribución principal de bienes. No recuerdo las palabras exactas, pero jamás olvidaré la sensación de que mi corazón se detenía cuando el abogado pronunció en voz alta. El edificio comercial en el 127 de King Street, en el centro de Charleston, junto con todos los derechos de propiedad, se lega a mi nieto, August Arlon. La sala quedó tan silenciosa que pude escuchar el tic-tac del reloj en la pared. Ese edificio, una construcción de ladrillo rojo de 3 pisos en el corazón bullicioso de la ciudad, era el bien más valioso de mi abuelo. Lo sabía porque de niño me llevó allí, señalando los grandes ventanales de vidrio y diciéndome: «Algún día, August, entenderás el valor de construir algo que dure». Jamás imaginé que me lo dejaría a mí. El abogado continuó: «La casa de madera junto al río Cooper pasa a mi hijo, William Harjan, y a su esposa, Elizabeth Arland. La camioneta Ford de 1985 pasa a mi nieto, Jackson Arlon». Se detuvo, escaneando la sala como si midiera las reacciones. Papá frunció el ceño. Mamá apretó con fuerza la mano de Jackson,
y Jackson levantó la cabeza del teléfono con la boca abierta. ¿Qué? Gritó con voz chillona. ¿Una camioneta vieja y Auguste se queda con todo el edificio? El abogado se acomodó las gafas y leyó un pasaje breve del testamento. Su tono se volvió solemne. Esta propiedad es para Auguste, el único en quien confío por su fuerza y carácter para preservarla y hacerla crecer. Que nadie te diga que no eres digno. Aquellas palabras, escritas en tinta negra, resonaron en mi mente con la voz de mi abuelo, cálida y firme como las mareas del Cooper. Me senté allí, con el corazón desbocado, abrumado por la emoción y la incredulidad. Mi abuelo me había visto incluso cuando yo me sentía invisible. Me eligió no porque fuera el hermano mayor que sabía arreglárselas, sino porque creía que yo era digno. Pero ese momento se rompió en un instante. Mamá se levantó de golpe, la voz temblándole de furia. Esto no puede ser lo que él quería. ¿Por qué Auguste recibiría ese edificio? Lo manipuló, ¿verdad, William? Papá se giró hacia mí, los ojos ardiendo. ¿Qué le dijiste a tu abuelo, Auguste? ¿Qué hiciste para que redactara ese testamento? Jackson, con el rostro retorcido, intervino. Él no hizo nada. Solo es un entrenador de gimnasio, y yo necesito dinero para mi startup. El abuelo fue engañado. Me quedé callado, absorbiendo sus acusaciones. Pero esta vez no me sentí herido. Dentro de mí se encendió una chispa. La chispa de mi abuelo. El abogado, imperturbable, confirmó que el testamento era plenamente legal, redactado cuando mi abuelo gozaba de plena lucidez y con 2 testigos. Pero mis padres y Jackson no se resignaban. Se me echaron encima, allí mismo en la sala. Auguste, tienes que compartirlo, dijo mamá, con una voz melosa pero afilada como un cuchillo. La familia significa que todos nos beneficiamos. Tú ya tienes tu carrera. Jackson aún no tiene nada. Jackson asintió con lágrimas en los ojos, fingiendo su papel de víctima. Hermano, solo quiero una oportunidad. Tú no necesitas ese edificio, ¿cierto? Véndelo. Divídelo con la familia. Papá remató con una amenaza velada. Si te lo quedas todo, no nos culpes si te damos la espalda. Los miré, a mi familia, y solo vi el edificio, el dinero, lo que querían para Jackson. Me puse de pie, asentí con cortesía al abogado y dije: lo pensaré. Pero en mi corazón ya sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Ellos no me dejarían en paz. Nunca. Al salir de la oficina, pisando las calles mojadas de Charleston, escuché la voz de mi abuelo en mi cabeza. Que nadie te diga que no eres digno. Apreté los puños, sintiendo su presencia a mi lado, y supe que debía proteger ese legado. No solo el edificio, sino su fe en mí. La lluvia golpeaba el empedrado como un tambor constante, recordándome que la verdadera batalla no estaba afuera, sino esperándome en esa casa que alguna vez llamé familia. Conduje de regreso a mi pequeño apartamento, las luces tenues de la calle reflejándose en el parabrisas. En mi cabeza, las palabras de mis padres y de Jackson se repetían como un disco rayado. La familia significa que todos nos beneficiamos, había dicho mamá. Véndelo. Divídelo en partes iguales, había ordenado papá. Auguste, solo quiero una oportunidad, había suplicado Jackson con lágrimas de cocodrilo. Sabía que no se detendrían ahí. Nunca se detenían cuando se trataba de conseguir algo para Jackson. En los días siguientes, la presión comenzó como una ola. Pequeña al inicio, luego más fuerte, más feroz. Mamá llamaba cada noche, su voz tan dulce como el almíbar, pero tan afilada como un cuchillo escondido. Auguste, ¿ya lo pensaste? Ese edificio es demasiado para ti. Véndelo, lo dividimos y la familia estará feliz. No querrás separarnos, ¿verdad? Me sentaba en mi viejo sofá, mirando por la ventana hacia el mar de Charleston que brillaba a lo lejos, y respondía con sequedad. Lo estoy pensando, mamá. Pero no lo estaba pensando en absoluto. Solo intentaba mantener la calma. Papá fue más directo. Una tarde apareció en mi gimnasio,
mientras entrenaba a un cliente en sentadillas. Se quedó en un rincón, con los brazos cruzados, mirándome con un peso que parecía capaz de aplastarme. «Auguste», dijo cuando me acerqué, secándome el sudor. «No seas egoísta. Jackson necesita dinero. Tiene grandes sueños, a diferencia de ti. Tú ya tienes un trabajo estable. Vende el edificio. Dale una oportunidad a tu hermano». Lo miré, al hombre de manos callosas por el astillero, y comprendí que no me veía. No veía las noches en vela pagando la matrícula. No veía las veces que apreté los dientes para que Jackson tuviera todo. «Papá», respondí con calma. «Es el testamento del abuelo. Estoy honrando su voluntad». Él negó con la cabeza, murmurando algo sobre un hijo desagradecido antes de marcharse, dejándome entre el choque de las pesas y los latidos de mi corazón. Jackson fue quien más me sorprendió. Pensé que seguiría con su papel de víctima, pero no. Cambió de táctica. Una tarde lluviosa apareció en mi apartamento, empapado, con el rostro contraído como al borde del llanto. «Auguste», dijo con voz temblorosa. «No tengo nada. Mi trabajo no lleva a ningún lado. Mi jefe es un imbécil. Mi sueldo apenas alcanza para vivir. Tú tienes todo un edificio. No lo necesitas, ¿verdad? Solo necesito una oportunidad para una startup. Una chance para demostrarme». Lo dejé entrar, preparé una taza de café negro y lo escuché mientras divagaba sobre su plan de abrir un bar, de revolucionar Charleston, convencido de que lo merecía más porque tenía sueños. Lo miré, a mi hermano menor, con ese cabello dorado y la sonrisa que alguna vez derritió a la familia. Y no sentí rabia. Solo tristeza. Tristeza porque no entendía que las oportunidades no se entregan. Se ganan. Pero no se quedaron en palabras. Cuando las llamadas y visitas fracasaron, recurrieron a tácticas más sucias. Mamá empezó a decirles a los parientes que yo era un avaro, que había engañado al abuelo para quedarme con el edificio. Auguste siempre fue tan callado, pero ¿quién diría que era tan calculador? La escuché decirle a la tía Betty por teléfono, con la voz impregnada de amargura. Papá fue aún más directo, diciéndole a cualquiera que quisiera escucharlo que yo había traicionado a la familia, quedándome con el edificio por egoísmo y sin pensar en mi hermano. Jackson, por su parte, se volcó en las redes sociales. Publicaba estados enigmáticos, cuando la familia te da la espalda por dinero, acompañados de fotos suyas sentado solo en una cafetería, mirando la lluvia con expresión melancólica. Esos posts atrajeron decenas de comentarios de amigos y parientes lejanos, todos compadeciendo al pobre Jackson y pintándome a mí como el hermano mayor codicioso que había recibido un golpe de suerte inmerecido. Leí esas palabras en mi teléfono, cada una como un cuchillo. No porque me importara lo que pensaran, sino porque me dolía darme cuenta de que mi propia familia estaba dispuesta a convertirme en el villano con tal de conseguir lo que querían. Ellos no me veían a mí. Veían el edificio, el dinero que podía fluir hacia los bolsillos de Jackson, la oportunidad de seguir malcriándolo. Y entonces, como un golpe final, mamá me llamó tarde una noche, con la voz fría como el hielo. «Si no compartes, no nos culpes por apartarnos de ti. No querrás perder a tu familia, ¿verdad, Auguste?» Me quedé en la cama después de esa llamada, mirando el techo, con el sonido distante de las olas del mar de fondo. Su amenaza no me asustó, pero me hirió. Un dolor profundo, como perder algo que en realidad nunca había tenido. Pensé en el abuelo, en sus ojos azules penetrantes, en sus palabras: «No necesitas una lengua de plata, Auguste. Necesitas la espalda recta, manos que trabajen y una mente que cumpla su palabra». Sabía que no podía ceder. No porque quisiera el edificio para mí, sino porque debía proteger la confianza que él depositó en mí. La presión escaló en los días siguientes. Mis padres contrataron a un abogado de la familia para intentar encontrar vacíos legales en el testamento, aunque el abogado original ya había confirmado su plena validez. Jackson, mientras tanto, me enviaba mensajes de texto incesantes, alternando entre súplicas y acusaciones. «¿Es que no te importa la familia?»
Y luego, solo eres un entrenador de gimnasio. ¿Qué sabes tú de manejar una propiedad? No respondí. No discutí. Había aprendido de mi abuelo que el silencio podía ser el arma más fuerte. Pero por dentro, estaba planeando. Sabía que mi familia no se detendría, que seguirían presionando hasta que yo me quebrara o cediera. Cada noche me sentaba junto a mi ventana, mirando el mar de Charleston, donde la luz de la luna se fragmentaba en el agua. Pensaba en el abuelo, en el edificio y en lo que tenía que hacer para cumplir mi promesa. Y entonces, en un momento de calma, me llegó una idea. Una jugada que ninguno de ellos, ni siquiera Jackson, podría haber anticipado. Una decisión que no solo protegería el legado de mi abuelo, sino que también les daría una lección. Una demostración de que el valor no se prueba con palabras, sino con hechos. Tomé el teléfono, abrí mis contactos y busqué el número de alguien que cambiaría todo. La idea apareció en mi mente como un relámpago en la oscuridad, clara y precisa, como la mirada de mi abuelo cuando me enseñaba a mantenerme firme ante la adversidad. Necesitaba una solución que protegiera su legado y, al mismo tiempo, mostrara que ya no era el niño invisible que alguna vez fui. Pensé en el señor Charles Whitaker, jefe directo de Jackson, un empresario adinerado, CEO de una compañía inmobiliaria en pleno crecimiento en Charleston. Jackson presumía de él todo el tiempo, de lo mucho que lo valoraba, de las fastuosas fiestas de empresa a las que lo invitaba. Whitaker era su talismán, el motivo de orgullo de mis padres, el escudo con el que Jackson cubría todos sus fracasos. Y ahí estaba la clave de mi estrategia. Lo contacté a través de un conocido en común, un viejo cliente del gimnasio que había trabajado con él. Charles está buscando un edificio en el centro de Charleston para una nueva oficina, me dijo mi amigo. Y supe de inmediato que la oportunidad había llegado. Concerté una reunión, no en una oficina de abogados ni en una cafetería elegante, sino en el propio edificio del 127 de King Street. El señor Whitaker llegó una mañana de otoño, vestido con un impecable traje gris a la medida, el cabello entrecano perfectamente peinado, irradiando la autoridad de alguien acostumbrado a dar órdenes. Me estrechó la mano con firmeza y recorrió el edificio con la mirada aguda de un inversor. «Joven Arlon», dijo, con voz grave pero cordial, «este edificio es una joya. Ubicación privilegiada, estructura sólida. ¿Por qué quieres venderlo?» Sonreí, sin apresurarme a responder. Lo guié por cada piso, señalando los detalles, los muros originales de ladrillo, los techos altos con vigas expuestas. Le hablé de mi abuelo, de cómo había construido todo con sus propias manos. Pero no mencioné a mi familia ni la presión que estaba sufriendo. Solo dije, quiero que este edificio pertenezca a alguien que lo valore tanto como lo valoraba mi abuelo. Tras una hora de recorrido, el señor Whitaker nombró una cifra más alta que el valor de mercado, más alta de lo que jamás había imaginado. Quiero este edificio para las nuevas oficinas de la empresa, dijo, con los ojos brillantes. Aquí será nuestra sede, donde trabajará mi equipo, incluido Jackson. Asentí, manteniendo una expresión serena. Pero por dentro sentí una descarga eléctrica recorriéndome. Jackson, que había suplicado y exigido dividir la herencia, tendría que trabajar cada día en el mismo edificio que intentó arrebatarme. No era venganza. No me regodeé. Pero sí era justicia. La clase de justicia que mi abuelo habría aprobado con una sonrisa. No me apresuré a firmar el contrato. Sabía que necesitaba condiciones para protegerme, para preservar una parte del legado de mi abuelo. Trabajé con una abogada privada, no con el abogado de la familia, al que mis padres habían intentado manipular para redactar el acuerdo. Solicité incluir el arrendamiento de un pequeño apartamento en el último piso, donde podría vivir y seguir contemplando el mar de Charleston, como recordatorio de mi camino. Más importante aún, añadí una cláusula de derecho de tanteo. Si alguna vez el señor Whitaker o su empresa decidían vender el edificio, yo tendría la primera opción para recomprarlo. Mi abogada, una mujer perspicaz llamada Margaret, asintió con aprobación. «Eres inteligente, Auguste. No solo estás preservando parte del legado, también estás asegurando el futuro».
Sonreí, pensando en mi abuelo, en la integridad inquebrantable de la que siempre hablaba. El trato se cerró en secreto. No se lo conté a nadie. Ni a mis padres, ni a Jackson, ni siquiera a mis amigos más cercanos. Sabía que la familia seguía esperando que me rindiera, que seguían tramando cómo presionarme para vender y repartir el dinero. Ellos no sabían que yo ya los había superado, no con palabras, sino con acciones. Cada noche, me sentaba en el apartamento mirando hacia el mar y revisaba los documentos. El contrato estaba firmado. El dinero había sido transferido a mi cuenta. Pero no me sentía rico. Me sentía fuerte, como si estuviera de pie en un barco en medio de una tormenta, sujetando el timón tal como lo hacía mi abuelo. Cuando todo estuvo listo, supe que el momento de la confrontación se acercaba. Mi familia había organizado una reunión, convencidos de que yo bajaría la cabeza y aceptaría vender el edificio. Habían invitado al abogado de la familia, incluso a una corredora inmobiliaria, como si todo estuviera decidido de antemano. Pero ellos no sabían que yo tenía preparada una última jugada. Una que los obligaría a verme de verdad, por primera vez en mi vida. Aquella mañana, Charleston despertó bajo una suave luz dorada. Pero dentro de mí, una tormenta comenzaba a formarse. Me puse de pie frente al espejo de mi pequeño apartamento, ajustando mi sencilla camisa blanca, no para impresionar, sino para recordarme a mí mismo que yo era August Arland, nieto de Henry Arlon, un hombre que no necesitaba ostentación para demostrar su valor. Respiré hondo, dejando que el aire salado del mar llenara mis pulmones, y salí de casa. La reunión se llevó a cabo en la casa de mis padres, ese viejo hogar de madera donde crecí, donde los recuerdos de favoritismo aún flotaban como el olor a humedad después de la lluvia. Llegué puntual, un hábito disciplinado que heredé de mi abuelo. Al entrar en la sala, vi que ya estaban listos. Mi padre estaba sentado en la cabecera de la mesa, con las manos callosas entrelazadas, los ojos fijos en mí como si quisieran aplastarme. Mamá, a su lado, vestía un traje de lana gris, con una sonrisa dulce pero gélida. Jackson, con su cabello rubio despeinado, fingía estar ocupado con el teléfono, aunque sabía que me observaba de reojo. A su lado estaba el abogado de la familia, el señor Thompson, con sus gruesas gafas y un fajo de documentos delante de él, y junto a él una corredora inmobiliaria, una mujer de mediana edad con una sonrisa tan profesional que resultaba falsa. El aire en la sala era denso, como si todo hubiera sido orquestado para acorralarme. August, comenzó mamá, con voz suave pero calculada, estamos aquí para resolver el asunto del edificio. ¿Lo has pensado bien? La familia debe mantenerse unida, y la mejor manera es venderlo y repartir el dinero en partes iguales. Jackson necesita fondos para su nuevo proyecto. Lo sabes. Papá intervino, con voz dura como el acero. No alargues esto, August. No necesitas ese edificio. Ya tienes tu trabajo, pero Jackson está luchando. Como hermano mayor, debes sacrificarte. Jackson, como si hubiera ensayado, levantó la mirada con ojos llorosos. Hermano, solo quiero una oportunidad. ¿No ves lo difícil que ha sido para mí? ¿Para qué quieres ese edificio si ni siquiera lo usas? Me senté en la vieja silla de madera, escuchando mientras se turnaban para hablar. El señor Thompson carraspeó, abrió sus documentos y empezó a hablar de precios de mercado, de cómo vender el edificio beneficiaría a toda la familia. La corredora saltó enseguida, con un entusiasmo exagerado. King Street es una mina de oro. Podrían hacerse una fortuna. Hablaban como un coro perfectamente ensayado, cada uno con su papel, mi madre, la persuasora, mi padre, el intimidador, Jackson, la víctima, y los demás como personajes secundarios montando el escenario para su representación. Yo permanecí en silencio, dejándolos hablar, dejándolos creer que me tenían acorralado. Cuando se detuvieron, esperando mi respuesta, me puse de pie lentamente y dejé que mi mirada recorriera a cada uno de ellos. Si quieren resolver esto de una vez por todas, dije, con voz firme y serena, suficiente para silenciar la sala, entonces vengan al edificio. Tengo algo que anunciar. ¿Allí? Frunció el ceño mamá.
Papá murmuró algo sobre perder el tiempo. Jackson apretó los labios, como si pensara que yo solo estaba alargando el juego. Pero aceptaron. Quizá porque creían que había cedido, que firmaría los papeles de venta en ese mismo momento. Condujimos hasta el 127 de King Street, una extraña procesión atravesando el corazón de Charleston. Al llegar, bajé de mi camioneta, sintiendo el aire fresco de la mañana llenar mi pecho. El edificio estaba allí, firme, con sus muros de ladrillo rojo y sus ventanales brillando bajo la luz del sol. Pero había algo distinto. Un nuevo letrero pulido había sido colocado en la entrada: Whitaker Enterprises, sede central. Se estaban trasladando muebles. Trabajadores uniformados cargaban escritorios, computadoras y cajas de cartón a través de la puerta principal. Un Mercedes negro y reluciente estaba aparcado al frente, y del descendió el señor Charles Whitaker, impecablemente vestido con su traje gris y esa sonrisa confiada de un hombre que acababa de ganar una partida de ajedrez. Mis padres y Jackson quedaron paralizados, como estatuas. —¿Qué es esto? —rugió mi padre, girándose hacia mí. El rostro de mamá palideció. Jackson, lívido, se quedó mirando al señor Whitaker, el mismo del que solía presumir como su jefe admirable. Di un paso al frente, poniéndome entre ellos y Whitaker, y hablé con voz calma pero clara. El trato está hecho. Este edificio ahora pertenece a Whitaker Enterprises. El señor Whitaker lo compró legalmente, por encima del valor de mercado, añadí. El señor Whitaker se acercó, estrechando mi mano frente a todos, antes de volverse hacia mi familia. El joven Auguste es un excelente negociador, dijo, con voz cálida pero autoritaria. Este edificio será la nueva sede de nuestra compañía. Jackson, trabajarás aquí bastante. Espero que te concentres en tu labor y no en distracciones. Sus palabras fueron gentiles, pero cortaron como un cuchillo, precisas, haciendo que Jackson bajara la cabeza, incapaz de levantar la vista. Vi cómo apretaba los puños, los labios sellados, como si le hubieran arrebatado algo más valioso que el edificio, su orgullo, ese que en realidad nunca había tenido. Mamá explotó primero. Auguste, traicionaste a la familia, gritó, la voz quebrada de furia. Vendiste el edificio a nuestras espaldas. Usaste a tu abuelo. Papá dio un paso al frente, el rostro encendido, señalándome con el dedo. ¿Crees que esto terminó? Te demandaremos. No tenías derecho. Me mantuve firme, la espalda recta, mirándolos a los ojos. No traicioné a nadie, dije, con voz fría pero segura. Solo protegí lo que mi abuelo me confió. Si quieren llamar a eso traición, es su elección. El señor Thompson, el abogado de la familia, rebuscó entre sus papeles, luego confirmó con tono incómodo. El trato es legal. El contrato está firmado, toda la documentación completada. La corredora inmobiliaria permanecía cerca, boquiabierta, claramente incapaz de reaccionar ante el derrumbe de su drama cuidadosamente preparado. Miré a mi familia, mi padre con los puños apretados, mi madre con los ojos llenos de lágrimas, Jackson con el rostro marcado por la humillación. Y no sentí triunfo. Solo alivio, como si hubiera atravesado la tormenta de la que tantas veces me habló mi abuelo, manteniéndome firme, con la cabeza erguida. Cuando el grupo se dispersó, King Street volvió a su ritmo habitual, con el zumbido del tráfico y las risas de los turistas llenando el aire, como si aquella confrontación nunca hubiera ocurrido. Yo me quedé un rato más frente al edificio, la luz del sol filtrándose por los grandes ventanales y reflejando la imagen de un hombre de 28 años, ya no el niño invisible del pasado. El letrero de Whitaker Enterprises brillaba bajo el sol, como una declaración de que había cumplido mi promesa al abuelo. Respiré hondo, dejando que el aire salado del mar de Charleston llenara mi pecho, y subí al pequeño apartamento en el ático, el espacio que había asegurado en el contrato para preservar una parte de su legado. La habitación era modesta, una cama sencilla, una mesa de madera antigua y una ventana con vista al mar. Pero para mí era una fortaleza, un lugar donde podía mantenerme firme en medio de las tormentas familiares.
Las consecuencias de mi decisión se esparcieron como fuego sobre hierba seca. Jackson lo sintió primero y quizá más profundamente. La noticia del trato corrió por la empresa del señor Whitaker más rápido de lo que esperaba. Pocos días después, un cliente del gimnasio, cuyo hermano trabajaba en la misma compañía que Jackson, me contó que en las oficinas no se hablaba de otra cosa. ¿Supiste? El nuevo edificio que compró la empresa era la herencia de Jackson, de la que tanto presumía, susurró un colega durante un almuerzo. Resulta que su hermano se lo vendió al jefe. Las historias se propagaron desde las salas de reuniones hasta las máquinas de café, y Jackson, que antes adoraba ser el centro de atención, se convirtió en objeto de miradas de reojo y burlas discretas. Su reputación, ya frágil por los fracasos y su actitud perezosa, se derrumbó como un castillo de arena frente a la marea. El señor Whitaker, fiel a su estilo de CEO riguroso, no le dio tregua. Supe que comenzó a vigilar más de cerca su desempeño, exigiéndole informes detallados y asignándole proyectos que requerían disciplina, algo que a Jackson siempre le había faltado. En una reunión general, el señor Whitaker se plantó frente a su equipo, señaló el edificio y dijo: «Aquí construiremos nuestro futuro. Espero que todos, incluido tú, Jackson, trabajen con la dedicación que este lugar merece». Jackson, sentado en la última fila, mantuvo la cabeza agachada. Ya no lucía la sonrisa confiada ni presumía de su cercanía con el jefe. No estuve allí, pero podía imaginar su rostro, pálido, con los labios apretados, como un niño al que le han quitado su juguete favorito. Mis padres tampoco escaparon de las consecuencias. En su pequeño vecindario, la noticia del testamento de mi abuelo y de mi acuerdo se esparció con rapidez. Los vecinos, que antes escuchaban orgullosos sus alabanzas hacia Jackson, ahora murmuraban otra historia. Me enteré de que el señor Henry dejó el gran edificio a Auguste, no a Jackson, comentó una anciana en la tienda de comestibles. ¿Quién lo hubiera pensado? Resulta que el mayor era en quien el viejo confiaba más, añadió otra. Esas frases, aunque no siempre malintencionadas, atravesaron el orgullo de mis padres como dagas. Unos días después, mamá me llamó con la voz temblorosa, mezcla de rabia y vergüenza. «Auguste, ¿sabes lo que dice la gente en el vecindario? Piensan que tu padre y yo tuvimos favoritismos, que fuimos injustos contigo. ¿Estás satisfecho ahora?» Yo estaba en mi apartamento del ático, contemplando el mar brillante, y respondí con calma: «Mamá, yo no hice nada para que dijeran eso. Solo están diciendo lo que ven». Ella guardó silencio un instante y colgó sin disculparse, sin siquiera preguntar cómo estaba. Papá no llamó, pero supe por una tía que rompió una taza en la cocina cuando un vecino mencionó mi nombre. Yo, en cambio, seguí con mi vida como siempre. Me mudé definitivamente al apartamento del ático, donde cada noche escuchaba el romper de las olas y sentía la presencia de mi abuelo a mi lado. Seguía yendo al gimnasio cada mañana, entrenando a mis clientes con la misma dedicación de siempre, ayudándolos a levantar pesas y a ganar confianza. No me jacté del acuerdo ni conté lo ocurrido a nadie. Mis clientes, que me habían visto trabajar hasta el cansancio, solo comentaban: «Auguste, últimamente se te ve más ligero. ¿Pasó algo bueno?» Yo sonreía y respondía: «Solo atravesé una tormenta». Pero mi familia no me dejó descansar por mucho tiempo. Jackson comenzó a enviarme mensajes largos y desordenados, alternando entre disculpas y reproches. «Hermano, no esperaba que me hicieras esto», decía uno. «Sabías que necesitaba ese edificio. Ahora toda la empresa me ve como un fracasado». No respondí. No por enojo, sino porque sabía que las palabras no cambiarían nada. Mis padres continuaron presionando con llamadas cortantes, llenas de amenazas vagas sobre cómo no me perdonarían o cómo me arrepentiría. Pero ya no me afectaba. Había aprendido de mi abuelo que el honor no se encuentra en lo que piensan los demás, sino en vivir fiel a uno mismo. En los días que siguieron, traté de concentrarme en mi vida. Iba al gimnasio, entrenaba a mis clientes con una sonrisa genuina, ayudándolos a superar sus límites.
Mientras tanto, Jackson, mi hermano menor que alguna vez fue el centro de atención, comenzó a desmoronarse. Una caída lenta pero inevitable, como un viejo barco golpeado por las olas contra rocas filosas. Yo no lo seguía de cerca, pero las noticias me llegaban en fragmentos, susurros de parientes, mensajes de amigos en común y de vez en cuando, publicaciones en redes sociales donde aún intentaba mantener su pose de artista libre. Su vida laboral fue la primera en quebrarse. Ya sin el apoyo de mis padres, que ahora lidiaban con su propia humillación, Jackson mostró las debilidades que siempre habían estado ahí, ocultas bajo sus alardes y el consentimiento de ellos. El señor Whitaker, con su estilo de gestión implacable, dejó de tolerar sus errores menores. Escuché que lo asignaron a tareas simples, como actualizar bases de datos inmobiliarias, pero incumplía plazos, entregaba informes descuidados e incluso cometía fallos básicos, como enviar archivos equivocados a los clientes. Jackson, necesitas concentrarte, le dijo el señor Whitaker en una reunión, con voz calmada pero afilada como una navaja. Este edificio es símbolo de profesionalismo. No me falles. Esas advertencias escalaron a reuniones privadas y luego a advertencias formales. Sus colegas empezaron a evitarlo, no por maldad, sino porque no querían verse arrastrados por sus fracasos. Recuerdo una tarde, mientras preparaba café en mi apartamento del ático, que mi teléfono vibró con un mensaje de la tía Betty, la pariente más cercana a nuestra familia. August, Jackson está bajo revisión de desempeño. Su jefe dice que, si no mejora, lo despedirán. Leí el mensaje de la tía Betty y sentí una punzada de tristeza. No era lástima, sino una especie de pesar por un hermano menor que había tenido todas las oportunidades, pero nunca supo aprovecharlas. Jackson no era una mala persona. Era el resultado de haber sido consentido toda la vida. Un chico criado para creer que el mundo giraría a su alrededor sin esfuerzo. Y ahora que el mundo le daba la espalda, no sabía cómo mantenerse en pie. Su estilo de vida también comenzó a deteriorarse. Antes gastaba sin medida en bares de lujo, ropa de diseñador y escapadas cortas que presumía en Instagram con frases como «vive al máximo». Pero ahora, sin el apoyo económico interminable de mis padres, Jackson empezó a ahogarse en deudas. Escuché por un amigo en común que pedía dinero prestado para pagar las tarjetas de crédito, prometiendo devolverlo cuando mi startup despegue. Pero esas startups, una app local de citas, un proyecto de ventas online, fracasaron de manera estrepitosa. Sus amigos comenzaron a alejarse, no por crueldad, sino porque estaban cansados de sus promesas vacías. Sus publicaciones en redes sociales se hicieron más escasas, sustituidas por mensajes vagos sobre días difíciles o fotos de una cerveza solitaria con subtítulos como «A veces las cosas no salen como uno planea». Dentro de la familia, la situación empeoró. Mis padres seguían defendiéndolo como si fuese un reflejo imposible de abandonar, pero su paciencia se desgastaba. Una noche recibí una llamada de mamá, su voz más cansada que nunca. «August, Jackson está en problemas otra vez. Nos pidió dinero para pagar deudas, pero ahora se niega a conseguir un segundo trabajo. Ya no tenemos recursos». De fondo escuché a papá, con tono irritado. «El chico necesita ayuda. Pero tú lo echaste todo a perder». No discutí. Solo dije: «Mamá, papá, Jackson tiene que aprender a sostenerse por sí mismo. No puedo ayudar si él no quiere hacerlo». Colgaron. Pero sabía que sus palabras eran solo una fachada. Una tarde, mientras leía junto a la ventana de mi apartamento y contemplaba el mar de Charleston brillando bajo la luz de la luna, escuché golpes urgentes en la puerta. Abrí, y allí estaba Jackson. Su cabello hecho un desastre, los ojos rojos por falta de sueño o quizá por lágrimas, la ropa arrugada como si llevara días sin cambiarse. «Hermano», dijo con voz quebrada, entrando sin esperar invitación. «Ya no puedo más. Me robaste el futuro. Ese edificio, si lo hubieras compartido conmigo, yo habría podido iniciar mi negocio, demostrarle a todos lo que valgo. ¿Y ahora qué? Toda la empresa se burla de mí. Mamá y papá discuten por mi culpa. Mis amigos me evitan.
¿Estás feliz? Lo dejé sentarse en el viejo sofá y le serví un vaso de agua tibia, pensando que lo que más necesitaba era calmarse, no activarse. Jackson se dejó caer, temblándole las manos mientras sostenía el vaso, y siguió acusándome. Siempre tan callado, siempre actuando como el héroe. Pero eres egoísta, solo piensas en ti. El abuelo se equivocó. Tú no lo merecías. Sus palabras me dolieron, no porque fueran verdad, sino porque venían del hermano menor al que alguna vez protegí de la ira de papá. Me senté frente a él, lo miré a los ojos y respondí, con voz tranquila pero firme. No robé nada, Jackson. Solo cuidé lo que el abuelo me confió. Él me vio mi esfuerzo, mi honestidad, y por eso me eligió. Tu futuro, lo perdiste hace mucho, no por el edificio ni por mí, sino porque nunca intentaste de verdad. Tuviste todas las oportunidades, pero las usaste para presumir, para esperar que otros resolvieran tus errores. Ahora es momento de levantarte, hermano. No culpando a los demás, sino trabajando. Jackson me miró con una mezcla de rabia y desesperación en los ojos. Luego se levantó de golpe, dejó caer el vaso sobre la mesa y se dirigió a la puerta. «Te arrepentirás de esto», gritó antes de azotarla al salir. Me quedé solo en el silencio del apartamento, escuchando el lejano romper de las olas. No estaba enojado con Jackson. Solo sentía tristeza por él, por lo que pudo haber sido si decidiera cambiar. Pero sabía, como me enseñó el abuelo, que cada uno debe tallar su propio camino. Y Jackson, por doloroso que fuera, estaba aprendiendo esa lección de la forma más dura. En las semanas siguientes, su declive continuó. Supe que lo despidieron de Whitaker Enterprises, no de manera abrupta, sino después de un último proyecto fallido en el que no cumplió el plazo y culpó a sus colegas. Mis padres intentaron conseguirle nuevos empleos, pero Jackson se negó, alegando que necesitaba tiempo para pensar. En lugar de eso, se hundió más. Noches largas en bares, deudas cada vez mayores y discusiones con mis padres que resonaban en el teléfono cuando me llamaban para pedirme consejo, aunque nunca escuchaban de verdad. Yo no intervine. Seguí con mi vida, con el gimnasio, el mar de Charleston y la convicción de que el tiempo, de una forma u otra, sanaría las heridas. Las mañanas en Charleston seguían comenzando como un poema sin palabras. Me levantaba antes del amanecer, corría por la playa mientras el sol pintaba el horizonte de un naranja vibrante. Las olas golpeaban la orilla, firmes y pacientes, como la manera en que mi abuelo me enseñó a vivir, sin prisa, sin alardes, pero siempre avanzando. Mi apartamento en el ático, con su ventana al mar, se había convertido en un santuario. Un lugar donde podía sentarme solo, escuchar la brisa cargada de sal y recordar a mi abuelo, el hombre que me dejó no solo un edificio, sino una brújula para navegar las tormentas de la vida. Cada noche, mientras la luz de la luna se fragmentaba sobre el agua, me sentaba junto a la ventana sosteniendo el viejo cuaderno que me dejó mi abuelo. Un diario que escribió durante sus años en el mar. Las páginas estaban amarillentas, la tinta corrida en algunos lugares, pero sus palabras permanecían vívidas, como si estuviera sentado a mi lado, fumando su pipa y contándome historias. «No dejes que nadie te diga que no eres digno», Auguste escribió en la última página, con una letra temblorosa pero firme. Releía esa frase una y otra vez, sintiendo como el corazón se me apretaba, no de dolor, sino de la certeza de que él había visto en mí algo que yo mismo aún no había alcanzado a ver. Mi familia, como las olas que retroceden hacia el mar, poco a poco se fue desvaneciendo de mi vida. Mis padres ya no llamaban con frecuencia. Sus llamadas pasaron de ser reproches airados a preguntas cortas y frías, como si ya no supieran qué decirme. Supe por la tía Betty que seguían defendiendo a Jackson, intentando conseguirle nuevos empleos, aunque la paciencia se les agotaba. Jackson, tras ser despedido de Whitaker Enterprises, se hundió más. Dejó Charleston y se mudó a un pequeño pueblo cerca de Atlanta, diciendo que quería empezar de nuevo. Pero las noticias que me llegaban a cuentagotas, a través de amigos en común o publicaciones fugaces en redes sociales, mostraban que seguía persiguiendo ilusiones vacías, gastando más de lo que tenía y esperando un golpe de suerte caído del cielo. Ya no estaba enojado con él.
Solo esperaba que algún día encontrara lo que yo había hallado, la fuerza para sostenerse por sí mismo. Mis padres, en su amargura, casi cortaron del todo el contacto conmigo. Una vez mamá me envió un largo mensaje diciendo que yo había destrozado a la familia, que había elegido el dinero por encima de los lazos de sangre. Lo leí en silencio, en mi pequeño apartamento, y por primera vez no sentí dolor. Solo sentí arrepentimiento. Arrepentimiento de que nunca me hubieran visto de verdad. Arrepentimiento de que no entendieran que yo no había conservado el edificio por dinero, sino para honrar la promesa hecha a mi abuelo. No respondí a ese mensaje. En lugar de eso, me levanté, preparé una taza de café negro y miré hacia el mar, donde la luz de la luna aún temblaba sobre el agua, recordándome que había encontrado mi propia paz. Mi trabajo en el gimnasio seguía creciendo. Mis clientes acudían a mí no solo para levantar pesas, sino para transformar sus cuerpos, sus mentes y sus vidas. Les enseñaba a mantener la espalda recta, a respirar con calma, pero sobre todo, a creer en sí mismos. Una madre soltera, después de 3 meses de entrenamiento, me abrazó llorando cuando logró entrar en un viejo vestido que creía que jamás volvería a usar. Un muchacho de 17 años, que antes era acosado en la escuela, sonrió frente al espejo del gimnasio al ver sus músculos formándose por primera vez. Esos momentos, pequeños pero radiantes, eran mi verdadero legado. Las vidas que tocaba, del mismo modo que mi abuelo había tocado la mía. Lo recordaba a menudo, especialmente en las noches silenciosas. Su voz, cálida y firme como las olas del río Cooper. Sus ojos azules, agudos, que me miraban como si yo fuera su mundo entero. Él vio el futuro. Hoy lo entiendo. Supo que Jackson, a pesar de haber sido consentido, no tendría la fortaleza para preservar lo que construyó. Supo que mis padres, aunque cariñosos, se dejarían cegar por el favoritismo. Y supo que yo, aunque callado, aunque invisible, tenía algo que nadie más en la familia poseía, la determinación de mantenerme en pie. No me dejó el edificio para hacerme rico. Me lo dejó para ponerme a prueba, para ver si podía cumplir mi promesa. Y lo hice. Sentado en mi apartamento del ático, con el cuaderno de mi abuelo en las manos, comprendí que su mensaje final no hablaba de propiedades, sino de carácter. La verdadera revancha, si existía, no estaba en humillar a Jackson ni en avergonzar a mis padres. Estaba en vivir fiel a sus enseñanzas, espalda recta, manos trabajadoras, cabeza erguida con integridad. Ya no necesitaba la aprobación de nadie. Tenía a Charleston, al mar, a los clientes que confiaban en mí y, lo más importante, me tenía a mí mismo, a Augustarland, que había atravesado la tormenta no para destruir, sino para construir. Al cerrar el cuaderno, miré hacia el mar donde la luz de la luna seguía partiéndose sobre las aguas. Sonreí, no por triunfo, sino por paz. El mayor legado de mi abuelo no fue el edificio, sino la creencia de que la honestidad y la resiliencia pueden superar cualquier injusticia. Y yo, con cada paso que daba en la playa, con cada peso levantado, con cada sonrisa de un cliente, estaba viviendo esa creencia.